Es la última semana. Los actores se aproximan al escenario. Se colocan las bambalinas. Todo el cielo observa. Es la semana tan esperada. Una semana en la cual ningún ángel osaría cantar. El silencio envolvía el cielo cuando el Dios hombre encaraba sus días finales. ¿Qué hace uno con un hombre así? Se llamaba a sí mismo Dios, pero usaba las ropas de un hombre. Se llamaba a sí mismo el Mesías, pero nunca comandó un ejército. Se le consideraba un rey, pero su única corona fue de espinas. El pueblo lo reverenciaba como regio, pero su único manto fue cosido con burla. Si la gracia de Dios nos lo permite, estaremos compartiendo los pasajes en la última semana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Mayormente estaré utilizando el Evangelio de Juan, aunque me apoyaré mucho en los pasajes paralelos tanto de Mateo, Marcos o Lucas cuando lo haya. En algunos casos iré a alguno de los otros 3 evangelios de Mateo, Marcos o Lucas para pasajes que no estén en Juan. Pero a final de cuentas lo que deseamos es que poder reflexionar y poder aprender las enseñanzas del Maestro a través de esta última semana en su ministerio terrenal. Antes de empezar la lectura de este pasaje, me gustaría escuchar esta alabanza y a la par cerrar mis ojos y pedir la dirección de Dios de manera en silencio. El pasaje que tocaremos en este día está en el Evangelio de Juan en el capítulo 12. Voy a leer de los versículos 20 hasta el 26. Lo voy a leer primero en la Reina Valera y lo voy a volver a leer en la traducción lenguaje actual. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto.
el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En la traducción lenguaje actual dice, versículo 20 en adelante, entre las personas que habían ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, había unos griegos. Ellos fueron a un pueblo de Galilea para ver a Felipe, uno de los discípulos de Jesús, y le dijeron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe, que era de Betsaida, fue a contárselo a Andrés, y los dos fueron a decírselo a Jesús. Él les dijo, ha llegado el momento de que todos sepan de verdad quién es el Hijo del Hombre. Ustedes saben que el grano de trigo no produce nada a menos que caiga en la tierra y muera, y si muere da una cosecha abundante. Si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, no tendrán vida eterna. Pero si consideran que su vida en este mundo no es importante y me obedecen, entonces tendrán vida eterna. Si alguno de ustedes quiere servirme, tiene que obedecerme. Donde yo esté, ahí también estarán los que me sirven, y mi Padre los premiará. Esto es palabra de Dios para honra y gloria de Dios. Bueno, antes de ir al análisis, a la reflexión paso a paso de lo que ofrece este pasaje, me gustaría considerar lo siguiente. Este pasaje nos ofrece perspectivas importantes para nosotros como principios de enseñanza para nuestra vida y para la vida en este tiempo. Y creo que cuando nosotros podamos entender y aprender, reflexionar y aplicar en nuestra vida esos principios, entonces vamos a lograr que nuestro ministerio, que nuestra vida, que nuestra situación en todo sentido sea de acuerdo a lo que el maestro enseña, sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es importante, hay ocasiones en que requerimos o necesitamos en algún pasaje recrear un poco lo que es el contexto del pasaje. Una de las cosas que venimos hablando o que vimos en el día de ayer fue que después de su entrada triunfal en Jerusalén, y me refiero triunfal a la manera de Dios, a la manera de nuestro Señor Jesucristo, con la sencillez, con la cuestión común que va en contra de todo lo que nosotros imaginamos o que en aquel tiempo imaginaron que tendría que ser. Pero después de eso empieza ahí el pasaje que estamos tocando hoy. Al parecer Jesús fue al templo y entró, y como había un patio para las mujeres y otro para los no judíos, estos griegos no podían entrar al lugar donde estaba Jesús. Felipe tenía un nombre griego, quizá hablaba el griego, y creemos que fue por ese motivo que se dirigieron a él. Pero Felipe, siendo de carácter sencillo y algo retraído, se dirigió a Andrés en busca de ayuda. Después, entre los dos, trajeron a estos griegos ante Jesús. Jesús les habló. Creo que la palabra les incluía a los discípulos y también a los griegos. Creemos que Jesús salió para hablarles. No creemos que hubiera rehusado recibir a cualquiera que le buscase. Los griegos deseaban ver a Jesús porque habían oído hablar de él, probablemente de sus milagros, y especialmente el último, el de levantar a Lázaro de los muertos. Ahora, Jesús dirigió la atención de los griegos hacia la cruz. Él se encontraba prácticamente a la sombra de la cruz y estaba muy consciente de la hora. ¿Cuál hora? La hora de crisis para la cual había salido de la eternidad y hacia la cual toda su vida se había orientado. Usted recordará que él le había dicho a su madre al principio de su ministerio que su hora aún no había llegado, pero ahora su hora verdaderamente había llegado. Se estaba dirigiendo hacia la cruz para culminar todo aquella razón por la cual había venido a este mundo. Su concepción de la cruz fue muy diferente a la del pueblo romano. Para los romanos, la cruz era un lugar de infamia, deshonra y vergüenza. La cruz equivaldría hoy a
al dogal del verdugo, la silla eléctrica o la cámara de gas. Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz para redimirnos de la maldición de la ley. Fue hecho maldición por nosotros porque estaba escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Es lo que escribió el apóstol Pablo allá en Gálatas capítulo 3 versículo 13. Luego, en el tercer día, fue resucitado de los muertos y coronado de gloria y honra, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza de semejante muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. La gloria de Dios se vio en aquella cruz. Es por eso que no pudo decir que la hora había llegado para que fuera glorificado. Debemos considerar: Jesucristo fue glorificado cuando Él murió por usted y por mí y por cada uno de nosotros. Fue glorificado cuando resucitó de los muertos. La misericordia y el perdón se hallan en aquella cruz. Luego, nuestro Señor destacó un gran principio, haciendo uso de la analogía física de un grano de trigo. Aunque un grano de trigo muere en la tierra, produce la planta, la espiga y la cosecha. Tiene que morir para poder llevar fruto. Muchos creen que han visto a Jesús porque han leído los evangelios y han estudiado su vida y tal vez han leído parte del Antiguo o el Nuevo Testamento, pero eso solamente nos muestra un Jesús histórico. Cuando nosotros podamos realmente ver a Jesús es cuando podemos comprender su muerte y su resurrección. Él murió una muerte redentora, entregó su vida a la muerte para que nosotros tuviésemos vida. No habremos visto a Jesús hasta que hayamos visto que Él es el único que murió por cada uno de nosotros en la cruz. Jesús es el que murió por todos los pecados del mundo. Podría parecer extraño que Jesús hablara estas palabras a los griegos que habían llegado para verle. Les estaba diciendo que había algo más importante que simplemente verle a Él físicamente, había algo más importante que simplemente verlo a Él físicamente. Lo importante para ellos era ver que Él iba a morir, iba a ser sepultado en la tierra, pero cuando aquel grano de trigo muriese, produciría la vida. Así también Él moriría, pero luego resucitaría, y esto era lo más importante que ellos podrían ver de Él. Luego Jesús procedió a explicarles a los griegos un gran axioma. Hay dos clases de vida que aquí se presentan en contraste: la vida que disfruta de las cosas de este mundo y encuentra su satisfacción en la gratificación de los sentidos. Es la clase de vida que consiste en pasarla en grande, como dice mucha gente. La frase "el que ama su vida" se refiere a la vida física, a la vida natural. Una persona podrá realmente disfrutar al máximo de todos los placeres imaginables, convirtiéndolos en los ídolos de su vida. Pero ¿qué sucederá al fin? Que algún día llegará la muerte y esa vida se perderá. Pero después el Señor marcó el contraste con la otra clase de vida, diciendo: el que desprecia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Esto significa que si usted no vive colocando las cosas en este mundo en el centro de su vida y da la prioridad a Cristo, disfrutará de la vida eterna, y la vida eterna proviene de aquel grano de trigo que cayó en la tierra, murió y resucitó, es decir, del Señor Jesucristo. El creer en Él e incorporarle a nuestra vida es la única forma de preservarla para vida eterna. Y finalmente Jesús les pidió que le siguiesen y Él se encaminaba hacia la cruz. Ser siervo de Jesús exigía seguirle. Sus verdaderos discípulos, es decir, aquellos que le servían, le seguirían en su humillación y más tarde en honor y gloria. Por lo tanto, esta invitación de Jesús contiene una promesa esperanzadora. Esperemos que realmente cada uno de nosotros pueda decir sí y aceptarla, y creemos que vale la pena, sobre todo al escuchar estas palabras del Señor: si alguno me sirve, mi Padre
le honrará. Y bueno, hasta aquí un poquito de la reflexión o el análisis en cuanto a lo que ofrece este pasaje. Pero a mí lo que me gustaría es ahora remarcar algunos puntos en la enseñanza del pasaje que vimos hoy y que pueda ser de utilidad para nuestra vida hoy en día. Hay por lo menos, o puedo observar por lo menos, cuatro puntos que muestra el pasaje que pueden ser útiles como principios para nosotros. El primero indudablemente que se refiere cuando él hace mención de la hora. La hora ha llegado. Es el manejo del tiempo. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Jesús lo sabía. Jesús sabía que los tiempos y las sazones, como él posteriormente lo dijo a sus discípulos, allá en el libro de los Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando él iba a ascender y sus discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Mira, con todo lo que ya había pasado. Y Jesús les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que solamente están en la potestad del Padre. Jesús se alineó a eso. Jesús durante su ministerio terrenal, desde el inicio hasta el final, se alineó a los tiempos de Dios. Él siguió los tiempos de su Padre. Y ese es un ejemplo grandioso para nosotros. Ya mencionamos ahí en la reflexión que cuando Él inicia su ministerio, allá en las bodas de Canaán, su madre se acerca y le dice del problema que estaban pasando, y él le dice: madre, o no le dice madre, le dice: mujer, ¿qué tienes conmigo? La hora aún no ha llegado. No era el tiempo. Más tarde en Juan capítulo 7, cuando sus hermanos le increpan o le reclaman: ve y muéstrate y muestra todo aquello que Dios te ha dado para que todos vean quién eres y que tú realmente constates, porque dice ahí que ni aún sus hermanos creían en él, y Jesús dijo: aún no es la hora o aún no es el tiempo. Pero llegamos al punto en que ya previo a llegar a la consumación de la cruz, Jesús estableció: ha llegado la hora, ahora sí es el tiempo. Y yo creo que el manejo del tiempo para cada uno de nosotros hoy en día es primordial, y es necesario que nosotros estemos conscientes que los tiempos y las sazones pertenecen a Dios, y que el Maestro mismo nos enseña a depender total y absolutamente en ese sentido, en cuanto a lo que está ocurriendo, en cuanto a lo que pasa, en cuanto a lo que ocurre y sucede en nuestras vidas. Hay un tiempo para todo: tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de guerra, tiempo de paz, etcétera, etcétera. Pero cuando se refiere a nuestra vida, mira, es importante considerar que hay ocasiones en que tal vez no comprendamos los tiempos que estamos pasando. El tiempo actual, el tiempo de la pandemia, el tiempo de la aflicción, el tiempo de lo que está ocurriendo ahora, es un tiempo para reflexionar también. Es un tiempo para darnos cuenta, para poder recordar o para poder tener presente que finalmente los tiempos y las sazones están en poder del Padre. ¿Cuándo va a terminar este tiempo de aflicción? ¿Cuándo va a terminar esta pandemia? Cuando Dios así lo disponga. Nosotros podemos tener la confianza, la convicción, la seguridad, la fe de que si Dios está en el control de todas las cosas, particularmente de los tiempos, entonces podemos esperar que esto va a ser para honra y para gloria de Dios. Y esto nos puede ayudar en lo que estamos enfrentando ahora. Eso nos puede ayudar no solamente ahora, sino a través de todo el momento de nuestra existencia, en nuestra vida, a considerar que quien tiene la autoridad, quien tiene en sus manos el manejo del tiempo es Dios, que Él tiene el control de todas las cosas. Y solamente por mencionar un detalle de lo que puede estar ocurriendo para nosotros hoy en día, es un detalle solamente, pero creo que es importante cuando hablamos de nuestra devoción a Dios, y eso es lo que me va a llevar al segundo punto. Pero primero quiero terminar esto. Cuando hablamos de los tiempos que deben de ser de acuerdo a Dios, no puedo menos que pensar en el tiempo que pasó la iglesia en Antioquía. Dice ahí, y lo he compartido antes, dice ahí que algunos griegos llegaron allí a Antioquía, algunos gentiles llegaron a Antioquía y proclamaron las buenas nuevas, el evangelio de Dios. Y fue el tiempo en que la gente escuchó el mensaje de Dios. Y dice ahí, sigue hablando y diciendo que
mano de Dios estaba presente ahí, que la gracia de Dios estaba presente ahí y que fue añadida una gran multitud. Eran los tiempos de evangelización, eran los tiempos en que se preparaban. Posteriormente mandaron a Bernabé, este fue por Saulo de Tarso, todavía antes de ser el apóstol Pablo, y dice que fue y regresaron y estuvieron ahí un año enseñando a los discípulos, y ahí fue donde por primera vez se les llamó cristianos. O sea, hubo un tiempo de evangelización, hubo un tiempo de reflexión, de exhortación de parte de Bernabé a permanecer fieles al Señor, y después vino el tiempo de la edificación, vino el tiempo de la madurez, vino el tiempo en que hay que hablar, si se quiere decir así, de la sana doctrina. Y qué increíble que hoy en día las situaciones a veces las manejamos de una manera totalmente diferente, porque hoy en día primero estudiamos, primero nos preparamos, primero asistimos a donde fuera, una escuela bíblica, la universidad, lo que sea, y ya después evangelizamos, o ya después estamos listos para llevar a cabo o aperturar una obra, cuando que las cosas deberían ser de acuerdo a los tiempos de Dios. Solamente estoy mencionando un ejemplo de lo que ocurrió en Antioquía y de lo que nos ayudaría mucho a nosotros hoy en día para entender y comprender cuáles son los tiempos de Dios, por qué en algunos casos hemos distorsionado totalmente los tiempos de Dios, por qué estamos haciendo las cosas de una manera totalmente diferente o en un orden diferente, en un orden distinto, si los ejemplos que requerimos y necesitamos, y sobre todo aquellos que se han empeñado, y gloria a Dios por ello, en aprender, en conocer la sabiduría, el conocimiento, la doctrina de Dios, aquellos que son dedicados a examinar texto por texto, versículo por versículo, e ir a los originales griegos, de hablar de escatología, de hermenéutica, de todas y cada una de las herramientas necesarias para poder escudriñar las escrituras. ¿Por qué no entonces hacer las cosas de acuerdo a los tiempos de Dios? O si no, aquellos que saben o aquellos que dicen que saben, ¿por qué no enseñarlos a los que no sabemos, interpretar? ¿Y por qué no hacerlo de la manera en que Dios quiere, de la manera en que Dios dice? Hay un tiempo para todo, y quiero terminar este primer punto hablando de lo que específicamente escribe el apóstol Pablo, y estoy hablando del tiempo, de lo que escribe el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, dice versículo 1: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Traducción lenguaje actual: Cuando Jesucristo venga como Rey, juzgará a todos, tanto a los que están vivos como a los que están muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigos de lo que te ordenó. Tú anuncia el mensaje en todo momento, en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Anúncialo, aunque en ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia. Es el tiempo que menciona ahí el apóstol Pablo, y es el tiempo que tiene que ver con los tiempos de Dios. Es el tiempo que establecía yo en cuanto al ejemplo de la iglesia de Antioquía y en cuanto al ejemplo que debe de ser el manejo apropiado que nosotros damos al tiempo, a los tiempos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué algo tan prioritario? ¿Por qué algo tan esencial? ¿Por qué algo que además es lo que concluye el Evangelio de Mateo 28, 18 al 20? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Establece un proceso de tiempos, y eso es lo que estoy hablando. Esos son los tiempos de Dios. ¿Por qué en muchas situaciones, en muchas circunstancias, no lo estamos haciendo de la manera en que dice Dios, de la manera en que lo ordena el Maestro, de la manera en que lo muestra el Maestro a través de su propio testimonio, de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, conforme a los tiempos y las sazones de Dios? Pero parece ser que hoy
Hoy en día parece ser que las cosas son diferentes. Es reflexión para cada uno de nosotros, es reflexión para mi vida, pero es reflexión también para que cada uno analice, reflexione, que cada uno entienda y que cada uno saque sus propias conclusiones. Ahora, segundo punto. No lo habla ahí en lo que leí en el pasaje de Juan, pero lo habla en el pasaje de Marcos. ¿Qué fue lo primero que hizo nuestro Señor ya entrando a Jerusalén? Fue ahí al templo. ¿Y qué hizo en el templo? En el Evangelio de Marcos está, y que lo conocemos, lo que hemos visto como la purificación del templo. ¿Y qué fue la purificación? El Señor le ofendió que la casa de Dios, que el momento de adoración fuese utilizado para fines personales, de ganancias deshonestas, de ganancias aprovechando la religiosidad que en esos momentos existía y en esos momentos había. Por eso dice que todavía así, tal vez hasta enojado, nuestro Señor volcó las mesas de los que estaban ahí y les dijo: la casa de mi Padre, casa de oración será. Y cuando hablaba en cuanto a esto, la casa de oración, la casa de lo que debe de ser el celo que nos consume por Dios, se estaba refiriendo a la adoración, que no solamente debemos tener cada uno de nosotros, sino a la adoración como iglesia, la adoración que tenemos. Y eso no ha cambiado. El celo debe de existir cada vez que hablamos de las cuestiones, de las situaciones que tienen que ver con la adoración a Dios. ¿Qué es lo que nos diría nuestro Señor hoy en día? Hoy en día podemos ver que muchas de las ocasiones ya no hay el templo, fíjate, el templo fue incluso destruido en el año 70, ya algunos conocen la historia, pero esto ya no es representativo en cuanto a la cuestión material. Sin embargo, ¿qué pasa hoy en día? Que algunos consideran que el edificio, que el templo es el lugar sagrado de reunión, y que todo lo que no se haga en ese lugar sagrado de reunión no vale, o no significa, o no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y tal parece que en lugar de ver o de entender que la adoración de Dios es acerca de un corazón contrito y humillado, un espíritu quebrantado, entonces en lugar de eso pareciera ser que hoy el edificio lo vemos como la figura máxima, cuando que ya no está así. Pero independientemente de eso, ¿para qué estamos utilizando en muchos casos la adoración a Dios? Nosotros podemos constatar y podemos ver que en muchos grupos religiosos lo que se ha hecho es exactamente lo mismo que hacían en el templo. Aprovechar la devoción a Dios, ¿para qué? Para ganancias personales, para ganancias deshonestas. ¿Cuántas gentes conocemos que se han enriquecido a través del mensaje de salvación? ¿Cuántos se han enriquecido a través de alguna distorsión en cuanto a lo que habla Dios en su sana doctrina? Y están utilizando y todo, y nos ofende sobre todo aquellos que decimos que somos parte de la iglesia de Cristo, la iglesia que fue fundada en Jerusalén en el año 33. Nos ofende el voltear y ver cómo se han enriquecido, pero tal vez nosotros no nos hemos enriquecido con dinero. Y digo nosotros porque estoy predicando y me he dedicado a eso los últimos 25 años, pero en una forma o en otra manera también, ¿para qué estamos utilizando la adoración, la devoción a Dios? Y yo creo que muchos de nosotros tendríamos que reflexionar de que realmente la honra y la gloria no está siendo para Dios. ¿Por qué? Porque tal parece que el púlpito lo hemos utilizado para mejorar la imagen personal, para ensalzar la imagen personal. Lo hemos utilizado ¿para qué? Para que presumir nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nuestra elocuencia, nuestro don que podamos tener en cuanto al conocimiento, en cuanto a la sana doctrina. No puede ser posible que hoy estemos más empeñados, y algunos hasta con debates. Ahora, ¿qué es el asunto del debate? El asunto es mostrar que los demás están equivocados y que nosotros no, desde el mismo momento en que
proponemos o aceptamos o buscamos el debate, ya estamos haciendo algo que no es lo más conveniente. Y si no, hay que darse una vuelta solamente por Santiago capítulo 3, versículo 12 o 14 en adelante, donde dice que esa sabiduría no es la que proviene de lo alto, porque a final de cuentas lo único que provocamos son contiendas, son peleas, y eso no es lo que alaba y glorifica a Dios. Y a final de cuentas, ¿qué es lo que tratamos de mostrar? Que nosotros sí conocemos la verdad, que nosotros sí sabemos más, que nosotros sí, el mejor testimonio de la vida en cada ser humano es a través de lo que ocurre en su propia vida. Ve la vida en su familia, veamos la vida en nuestra familia, veamos la vida en la comunidad que nos movemos, veamos nuestra vida en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, no solamente en la iglesia, porque tal parece que nos olvidamos. Es fácil señalar a los demás los errores, es fácil. ¿Y todo por qué? Porque hablamos y decimos, como dice Judas, contended ardientemente por la fe, o como dice el apóstol Pedro, que estemos preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es cierto que debemos cuidar la sana doctrina, es cierto que debemos ver que las cosas que se estén haciendo sea de acuerdo a la voluntad de Dios, pero cuando ensalzamos, cuando exaltamos nuestra propia imagen, nuestra propia posición, no estamos siendo diferentes a aquellos que se han enriquecido a través de ello, no estamos siendo diferentes en un sentido a mostrar que yo sí sé y que los demás no saben. ¿Para qué? ¿Eso alaba y glorifica a Dios? Yo no lo creo. Yo no creo que eso sea lo que realmente alaba y glorifique a Dios. ¿Qué nos diría nuestro Señor? La casa de mi Padre, casa de oración, casa de adoración será. Él es celoso porque Él quiere que toda la honra y la gloria sean para Él. Y hay ocasiones en que consciente, inconsciente, voluntaria o involuntariamente, lo que estamos haciendo no es ensalzar o exaltar el nombre de Dios. Lo que estamos haciendo es ensalzar o exaltar a un grupo o todavía peor, a uno personalmente. A mí, la verdad, no estoy de acuerdo con todo ese tipo de situaciones que tienen que ver. Criticamos, como dije en otro mensaje, criticamos las redes sociales, criticamos todo lo que se hace, decimos que para algunas cosas no es importante y sin embargo las redes sociales somos lo que más utilizamos para promover. ¿Pero para promover qué? En muchas de las ocasiones solamente nuestra imagen. Y siempre con el escudo o siempre con la idea o el soporte de que lo que estamos haciendo es cuidar la sana doctrina y que todo esto sea para alabanza y gloria de Dios, cuando que la verdad en realidad es totalmente diferente. Y yo creo que tendríamos que aprender la adoración hay que hacerla, hay que llevarla a cabo. Por eso es que cuando hablamos de la adoración y que generalmente lo único que hacemos es utilizar el día domingo, porque parece ser, porque sí es cierto, el primer día de la semana es el día de adoración, es el día en que se dan la alabanza, la oración, la exhortación o predicación, la cena del Señor y la ofrenda. Y claro que es el momento en que estamos reunidos como iglesia, que puede ser en cualquier lugar y puede ser a través de cualquier medio, por las situaciones imprevistas o circunstancias que nadie había considerado, pero así están ahora. Es cierto, pero ya lo he repetido, ¿por qué exaltar en demasía ese momento cuando que somos cristianos cada día, no solamente el domingo? El domingo es el reflejo de lo que vivimos entre semana y para algunos de nosotros, tristemente, el domingo es la forma casi de expiar lo que no estoy haciendo en otros días. Y aquellos que tenemos la responsabilidad de compartir el mensaje de Dios, parece ser que estamos en ese círculo, parece que entramos en ese juego, se me permite llamarlo así. ¿Por qué? Porque decimos del día de la adoración, decimos del día domingo, hablamos del templo o del edificio y hablamos de 1000 cosas más y luego, ¿cuánto tiempo estamos juntos? 1, 2, 3 horas máximo. Y después, hasta la siguiente semana. No creo que eso sea lo que alabe y glorifique a Dios. Hay que darle a cada cosa su tiempo. Tenemos un tiempo de adoración como iglesia, gloria a Dios, amén. Pero no podemos dejar fuera, por lo que hablábamos en el punto anterior, insta a tiempo y fuera de tiempo, que prediques la palabra, que
estés en todo momento compartiendo las buenas nuevas, porque finalmente de alguna manera esa es la prioridad que debería existir en cada vida cristiana. A eso vino nuestro Señor, a morir, a dar su vida en rescate por muchos, y creo que a veces lo estamos olvidando. Por eso la adoración, por eso allá en el Salmo 51, 15 al 7, David establece cuáles son los sacrificios que verdaderamente alaban y glorifican a Dios, y que no dista mucho de lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es la adoración. Esa es la adoración que alaba, exalta y glorifica a Dios. Y el tercer punto, creo que es parte fundamental de este pasaje, cuando Jesús habla acerca de que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Y habla esencialmente, conociendo cómo usaba las figuras nuestro Señor, habla en un sentido de la reproducción. No puede haber reproducción si no hay un sacrificio. No puede haber una reproducción si no hay una forma de negación. Si lo trasladamos ya a lo que sería nuestra vida, si no existe de esa manera, difícilmente lo vamos a llevar a cabo. Y yo creo que cuando nosotros podamos entender que es a través del sufrimiento, que es a través del sacrificio, que es a través del compromiso, que es a través de la obediencia de nuestra vida, es cuando nosotros vamos a empezar a reflejar los frutos que quiere Dios para cada uno de nosotros, los frutos que deben existir en nuestra vida. Hablamos en frutos, que uno de ellos es la transformación personal. Por eso habla Pablo de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz. Cuando esto es patente en nuestra vida, empezamos a ofrecer frutos diversos. Pero el otro fruto que podemos hablar, de acuerdo a la Escritura, es llevar el Evangelio, es compartir las buenas nuevas, y a través de ello que mucha gente llegue a Cristo. Y tal vez sea algo que no hemos hecho, y tal vez incluso en nuestra propia vida ministerial no lo hacemos. Hemos hablado en algunos casos, o he hablado en algunos casos, de por qué tantas congregaciones en el país, de las cuales nada más el 5% o quizá el 10% tienen lo que habla el Señor, o lo que habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar al cuerpo. Eso establece un orden, eso establece un organigrama, si lo podemos llamar de esa manera, que debe de existir en la iglesia del Señor. Y casi siempre cuando hablamos de esto, y principalmente aquellos que predicamos, siempre ponemos el pretexto de que sí, pero es que ¿cómo puede haber ancianos y diáconos si no hay gente? Ve los requisitos. Eso sí, nos vamos a requisitos ahí en en Timoteo y en Tito, y hablamos de los requisitos que deben tener los ancianos, deben tener los diáconos, y por supuesto que ahí lo dice y está bien. Pero ¿qué tanto hemos trabajado para que eso ocurra? Entonces, ¿por qué si para los asuntos que tienen que ver con el orden bíblico que debe existir en cada iglesia, en cada congregación, ¿por qué no hacemos lo mismo cuando se trata del predicador? Porque para nosotros ha sido muy fácil, una manera muy ligera, una manera muy liviana de enviar a estudiar. Y tenemos escuelas en todo el país. Hasta para eso somos de alguna manera preferenciales, ¿no? Porque si es la del norte, allí sí está reconocida. La del sur no tanto. ¿Pero por qué? Porque es posible que mandemos a una persona que estudie 3 años, y gloria a Dios que lo hagan, y gloria a Dios que exista. Pero después, ¿qué? Con 3 años ya tienen el compromiso, ya tienen la responsabilidad, ya tienen toda la experiencia, ya tienen toda la sabiduría, pueden tener el conocimiento, pueden saberse la Biblia de Génesis, Apocalipsis, pero eso no significa que ya estén preparados para llevar un ministerio tal y como lo establece nuestro Señor Jesús. Y estoy hablando de que qué bueno que exista, pero ¿cuál es el curso que nosotros le hemos dado?
Entonces, de la misma manera en que somos ágiles para pensar que a través de ello podemos preparar a mucha gente, bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo cuando se trata de tener un orden bíblico en cada congregación? Hoy en día no es así. Hoy en día, como dije otro, y remarco eso, porque ahora no solamente ya mandar en escuelas, ahora ya hasta concursos a través de internet, y después de 3 años vas a recibir tu diploma, tu certificado, vas a recibir que ya eres todo, o ya puedes sentirte todo un maestro de la ley. Y ¿saben qué? Esto no es así. Esto de ninguna manera tendría que ser así. ¿Por qué? Porque para poder hacer realmente la voluntad de Dios, lo que el Señor está hablando de la reproducción, y que además nos da señales, y que además nos muestra, ya mencioné Efesios 4:11, ¿verdad? Que Él mismo constituye, lo hace Dios, y nosotros tenemos que ser los instrumentos. Si somos evangelistas, ¿por qué no preparamos gentes? ¿Por qué no hacemos caso a lo que Pablo escribió en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2? Esto mismo mando y enseña. Prepara hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. El mismo Pablo, ¿cómo fue su trabajo? ¿Cómo fue su trabajo con Filemón? ¿Cómo fue su trabajo con Timoteo? ¿Cómo fue su trabajo con Tito? ¿Cómo fue su trabajo con Silas? Y cómo todo de aquellos hombres que fueron y determinantes y que existieron allí en la iglesia en el primer siglo, y que algunos de ellos incluso recibieron las cartas de Pablo, y algunos de ellos se encargaron de hacer, como en el caso concreto de Timoteo, en algunos casos en la iglesia de Éfeso y todo lo demás. ¿Por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué el trabajo de discipulado que menciona el Señor? Y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, y luego enseñándoles. ¿Por qué no hacemos ese proceso? ¿Por qué no nos hemos dado a la tarea de preparar hombres fieles, idóneos para enseñar a otro? Idóneos, si es tu caso de ser un ministro, de ser un predicador, ¿por qué no dedicar tiempo del ministerio en estar preparando? Y la preparación no es a través solamente de discursos, de mensajes elocuentes, de mensajes llenos de sabiduría. Gloria a Dios que existan. Pero no es solamente el camino. El camino es cuando se trabaja uno a uno, tal como lo mencioné con Pablo, tal como lo hizo Bernabé con Pablo, cuando era Saulo de Tarso. De alguna manera esto nos muestra un trabajo que tal vez hemos dejado de lado y que no lo estamos llevando a cabo. ¿Cómo puede haber reproducción? ¿Cómo puede haber frutos si nosotros mismos no estamos dispuestos al compromiso, no estamos dispuestos al sacrificio, no estamos dispuestos realmente, como dice el Señor en Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esto lo confirma el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es literalmente el caer y morir. ¿Para qué? Para que haya reproducción. Y finalmente la última, no menos importante, quizá ya para poder darle un broche a este pasaje que el maestro nos enseña, es lo que habla: el que quiera su vida la perderá, o el que ame más a su vida que nuestro Señor la perderá. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros seguimos afanados, seguimos de verdad aferrados a muchas de las cosas. Podemos hablar de religiosidad, podemos hablar de espiritualidad en algunos casos, pero lo cierto es que en muchas formas, en muchas situaciones, seguimos atados a muchas cosas hoy en día. Ya mencioné para algunos de nosotros que parece ser que el edificio es el templo de Jerusalén, es el templo que construyó Salomón. Y la verdad es que las cosas no son así. Pero estamos aferrados y defendemos con todos los argumentos, y defendemos con toda nuestra sabiduría, y defendemos cosas que solo muestran dónde está realmente nuestra mirada. Nuestra mirada no debe ser en las cosas de esta vida, ni utilizar las cosas de esta vida de manera incorrecta o inadecuada. Ya mencioné que el manejo de redes sociales para glorificar el nombre de Dios, para realmente llevar el mensaje de buenas nuevas a mucha gente, puede ser utilizado de una manera grandiosa, siempre y cuando
se le esté dando la honra y la gloria a Dios. Y cuando se le da la honra y la gloria a Dios, es cierto, por eso dice nuestro Señor, el que quiera hacer mi voluntad, allí estará con los que me obedecen. Y eso significa obedecer a Dios, hacerlo todas las cosas a la manera de Dios. Porque después de todo, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es lo que dice Pablo, 1 Corintios 10:31, porque pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Es lo que estoy parafraseando, lo que Pablo habla en Romanos capítulo 14, a partir del versículo 7. Entonces nuestra vida cuando es completamente consagrada, y cuando hablo completamente consagrado, no estoy hablando de perfección, no estoy hablando de eso, estoy hablando de por lo menos de la disposición, por lo menos del ánimo, por lo menos de la certeza, la convicción, la seguridad de que manejados por Dios, grandes cosas podemos hacer. Creo que el pasaje ofrece perspectivas increíbles, enseñanzas maravillosas. La cuestión es ponerlas en práctica en nuestras vidas. Un discípulo debe, como el grano, caer en tierra, morir, para traer mucho fruto. Esa será mi oración. Gracias otra vez a los que se conectaron, gracias otra vez por su disposición, y bueno, de todas maneras estaré compartiendo el mensaje, como dije antes y lo reitero, estaré utilizando mayormente los pasajes de esta última semana de Jesús, un ministerio de Jesús, lo que está en el Evangelio de Juan. Solamente en algunos casos tocaré las referencias de los otros 3 evangelios y tocaré algunos pasajes en cuanto que nada más estén ubicados en cualquiera de los otros 3 evangelistas. Pero, reitero, lo que estoy haciendo es por la gracia de Dios. Y lo hago solamente para darle la honra y la gloria a Dios. Y mi oración primera empieza porque yo de verdad lo tome así. Que lo que estoy haciendo es para gloria de Dios, nada más. Y si no, el Señor cerrará mi boca. Gracias otra vez. Que Dios te bendiga, te mando 1,000,000 de bendiciones y nos vemos, recuerda, 2:30 p.m. Por Facebook en Experiencias Cristianas, y aquí nos vemos. Hasta pronto.